Nuestra agenda con Ramón Tejada Holguín, los miércoles. Hablar del reinicio de las relaciones haitiano-dominicanas. El gobierno dominicano pues ha decidido reabrir sus consulados en Haití y parece que la situación tiende hacia una normalización. Además se retoma, parece, la agenda de la Comisión Mixta Bilateral, ¿no? ¿Qué opiniones podemos nosotros pues generar a partir de esta nueva situación con Haití? Que es nueva, que es vieja, que se envejece y se renueva permanentemente. Lo primero que hay que entender es que en el mundo entero los países fronterizos han tenido algunas dificultades, sobre todo cuando esos países que hacen frontera, y una frontera que no es mediada por mar, que tú no necesitas ningún instrumento para pasar de un país a otro, si esos dos países tienen diferentes, digamos, estadios de desarrollo, están en diferentes niveles de desarrollo. Es casi una ley de vida que de un país más pobre a otro con mejores condiciones de infraestructura y económicas, pues se tiende a migrar. Lo que primero hay que entender es ese aspecto. Somos dos países, estamos en una isla y es inevitable que haya algún tipo de tensión. Pero además también los países... Aunque la migración, aunque no haya fronteras físicas. Claro, claro. Mira, Lampedusa ha recibido más de 100.000 inmigrantes en Yola en estos días. Sí, que vienen del África subsahariana, de toda esa zona, y ni hablar de Melilla. Exacto, entonces, Melilla. Si tú te imaginas, en esa zona donde hay que recorrer kilómetros, algunos cruzando desiertos, imaginémonos en casos como esto. Pero además los estados, los gobiernos, también tienen que distinguir, y esto es muy importante, entre sectores de la población, entre la población de cada uno de los países, que tienen determinados planteamientos sobre el otro país. Y me explico. Para nadie es un secreto que en República Dominicana hay sectores que enfrentan a Haití de una manera inclusive que en algunos casos puede ser calificada de xenofóbica, es decir, con un contenido que adjudica a la nacionalidad haitiana determinados comportamientos negativos que no son bienvenidos en República Dominicana. Pero ese es un sector muy pequeño de la República Dominicana, como también para nadie debe ser un secreto, y lo demuestran algunas manifestaciones que se han realizado, que en Haití hay sectores que tienen una posición similar sobre República Dominicana, que nos ven de una manera negativa, etcétera. Pero tampoco para nadie debe ser un secreto que un Estado, un gobierno, un presidente, senadores, diputados, el Estado, los funcionarios del Estado, no deben llevarse de ninguna manera a la hora de pensar en las relaciones entre los países de ese grupo mínimo que pueda existir en ambos lados. Lo que hay que ver es que nosotros, y eso ya lo he dicho en varias ocasiones, es imposible tener un serrucho y serruchar la frontera. Estamos atados, estamos en la misma isla, en el mismo ecosistema, la depredación de los bosques a ambos lados nos afecta a los dos, todo, el sistema es el mismo, el ecosistema. Pescamos en el mismo mar, es decir, lo que nosotros tenemos que buscar entonces es forma de avenencia y de tolerancia y de respeto mutuo de cada uno. Y de provecho mutuo. Y de provecho mutuo, porque hay mucho de eso. Y hay mucho de aprovecharse. Mira, bueno, precisamente ahí se habló, bueno, no voy a adelantar. Lo que quiero decir es, hay que entender eso, y yo creo que eso es lo que ha normado las relaciones entre ambos países. Y yo creo que eso es y esa es la buena noticia que se tiene de la reunión que tuvieron los cancilleres, tanto el de Haití como el de la República Dominicana, en Antigua, Guatemala, en el marco del SICA, que es lo que acaban de hacer. Tratar además de limar las asperezas que se han establecido. En este marco han logrado un acuerdo que permite, entre otras cosas,
abrir los consulados, pero abrir los consulados precisamente porque en República Dominicana se había quejado de la falta de seguridad y el gobierno haitiano, a través del canciller, le está dando esa seguridad de que van a ser totalmente vigilados, va a haber un equipo de seguridad que va a proteger a los empleados de la República Dominicana ya. Y bueno, el compromiso es abrir. Pero entre ese aspecto, la otra muy buena noticia es la reapertura del diálogo en la Comisión Mixta Bilateral. ¿Qué es la Comisión Mixta Bilateral? No es más que un espacio formado en la Cancillería de la República Dominicana, en la que se pretende, lo que se busca, que tanto República Dominicana como Haití, por eso se llama Comisión Mixta Bilateral, porque es bilateral, son República Dominicana y Haití, y mixta porque participan sectores gubernamentales y sectores empresariales. Entonces, la idea es reanudar el diálogo ahí para discutir y debatir y llegar a conclusiones sobre los intereses comunes que se puede tener en la República Dominicana y Haití. Y mira, alguna gente dice, ¿qué se puede tener como interés común? Porque alguna gente tiene esa visión. Mira, para poner uno de los elementos, el turismo, que es una de las fuentes de divisa y de ingresos de República Dominicana más grandes. El turismo de la isla se puede vender en conjunto, de Haití y República Dominicana, de ver no solamente los aspectos culturales y tradicionales, sino las playas, el turismo de crucero que hace una parada aquí, hace otra parada, por ejemplo, qué sé yo, en Jacmel, en Cabo Haitiano, Samaná. Es decir, hay elementos que permiten que el desarrollo de a ambos lados de la isla. Yo creo que nosotros dominicanos y haitianos en sentido general, los gobiernos sobre todo, y los pueblos, tendremos que acostumbrarnos a que vamos a vivir en una permanente relación, primero, y a que esa relación va a tener unos momentos de conflicto, pero en la medida en que esas relaciones vayan fluyendo y en que, sobre todo, del lado haitiano vaya ocurriendo lo que debe ocurrir, que es un mayor desarrollo político, económico, social, pues solamente así se van a ir superando los conflictos tradicionales en que han vivido los dos estados, que arrastran a los pueblos, porque es un problema de estado más bien y de grupos, como tú decías ahorita, Tejada, Holguín. Son conflictos incluso creados por grupos. No, y hay conflictos que son creados por grupos y que son creados no por razones nacionalistas, como unos dicen, o por razones patrióticas, sino por razones económicas. Porque hay sectores que tienen una relación económica, tanto aquí como en República Dominicana, y que le conviene cierto desorden, por ejemplo, en el plano migratorio. Y el plan de regulación, que es un plan que ahora recientemente salió en la prensa el día de hoy, que la Organización Internacional de las Migraciones celebra y ve como un gran logro. La Organización Internacional de las Migraciones, la organización mundial que tiene que ver es un organismo de las Naciones Unidas y que tiene que ver con todos estos aspectos de las migraciones. Celebra que el plan de regulación de la República Dominicana haya logrado inscribir 155,000 personas para regularizarlo. Entonces, el plan de regularización... Algo que no se había hecho nunca en el país. Nunca, Nunca, ni se había intentado siquiera. Exactamente. Sin embargo, era algo que estaba por ley, por una ley del 2004. Es el gobierno de Danilo Medina que efectivamente dice, bueno, vamos a cumplir con este requisito de la ley. Pero, ¿qué significa el plan de regularización? El plan de regularización simple y llanamente significa que nosotros vamos a lograr tener el control de quienes están en República Dominicana y de manera legal y haciendo un trabajo, y por lo tanto van a permitir que paguen impuestos, que paguen el ATCS, que hagan su trabajo tranquilo, que tengan sus propios derechos laborales, porque es una relación que va a convenir a ambos pueblos y sobre todo a la gente que viene a trabajar. Pero hay sectores empresariales y otros sectores que se aprovechan del tráfico ilegal y que se aprovechan también de la mano de obra ilegal y que sin derecho, que boicotean el plan de regularización. Es decir, no es razón patriótica,
no es razón, no, es una razón real y efectivamente económica y de gente que se beneficia de esa situación de desorden. Que me da más beneficio el haitiano que no está regularizado que el que está regularizado. O sea, se ve, en comillas, podríamos decirlo, porque no es real la conclusión. No es real, no es cierta, pero tienen la idea de que sí, de que para ellos como empresarios es más ventajoso tener un trabajador irregular que un trabajador regularizado. Claro, para no reportar impuestos. Y sobre todo para la gente que los trae de la frontera y que permite el tráfico. Que es el gran negocio. Que es el gran negocio. Y bueno, tú lo ves, o sea, tú ves, por ejemplo, en algunos niveles, inclusive de hipocresía, personas que tienen posiciones sumamente racistas y anti-haitianas y que dicen de que hay que deportarlos, etcétera, pero tienen trabajadores haitianos en sus casas, en sus fincas, en sus trabajos, es decir, trabajadores haitianos haciendo y generalmente sin papeles, como dicen. Y se percibe Haití como un Estado fallido. Aquí hay gente que trae y lleva esto del Estado fallido y del Estado fallido. Y yo leí ayer un reportaje sobre México, precisamente, sobre México. Y yo digo, pero ¿y qué Estado más fallido que el Estado mexicano? Sí, porque en México acaban de matar a 40 y pico de estudiantes y no hay ninguna sanción. Prácticamente hasta ahora no hay ninguna sanción. Bueno, México desaparecido 40 y pico. Y la guerra contra el narcotráfico ha costado más de 25.000 víctimas. Más de 25.000 víctimas. Contadas, esas son las que son computables, que nadie cuenta, las que de las que no se tiene noticia. O sea, y tú tienes una situación allí que tú dices, pero ¿cómo es posible una cosa semejante? Sí, ¿y cómo es posible que no se califique a esto como un Estado fallido, con los niveles de involucramiento que hay allí en toda esta barbarie que uno ve, ¿no? Sí, uno de los indicadores de que un Estado es o no fallido, en el concepto inaugurado por la revista Foreign Policy, uno de los indicadores es que el Estado no controle sus territorios. Es decir, por ejemplo, siempre cuando salen esto se habla de Colombia, porque una gran parte del territorio de Colombia está prácticamente controlado por la guerrilla, sobre todo en la selva, y efectivamente en México, en una parte de lo que los mexicanos llaman el México profundo, el México bronco, en zonas como por ejemplo en Chiapas, en zonas como Nayarit, se me ha olvidado el nombre del lugar donde ocurrió lo de los estudiantes, que es la zona norte, Iguala, que es donde está el control de una parte de las bandas de los narcotraficantes, que tienen el control Guerrero, ahí. Nuevo León. Guerrero, Nuevo León, Ciudad Juárez, por ejemplo, también, que es esa zona claro. Cercana inclusive a la frontera, casualmente, ¿no? O no casualmente, con los Estados Unidos, en donde los grupos del narcotráfico, como los Zetas, etcétera, etcétera, tienen prácticamente el control del territorio y ellos hacen la justicia a como le dé lugar, y efectivamente ese es uno de los indicadores de un Estado fallido. Pero también ahí hay que tener en cuenta lo siguiente: si hay un país al que no le conviene que del lado haitiano haya un Estado fallido o un Estado que no tenga el control sobre su territorio, es a nosotros. Porque mientras menos control tenga el Estado haitiano de su territorio y mientras menos bienestar le pueda dar a la gente, más difícil va a ser la situación para nosotros controlar la migración. Es que tenemos que hablar y tenemos que saber que estamos hablando de seres humanos que tienen dificultades y que tú no puedes simple y llanamente decir, bueno, que se muera de hambre de aquel lado, porque no lo van a hacer. Entonces, a nosotros nos conviene el desarrollo de Haití, a nosotros nos conviene ayudar a que Haití se desarrolle en su propio territorio. Nosotros fuimos protagonistas de un éxodo brutal desde aquí hasta Puerto Rico, en Yola, en los últimos tiempos. Decenas de miles de dominicanos. 80. Eso se ha paralizado prácticamente. Y ahora hay una migración de Puerto Rico ahora hacia cuando acá, sí, cuando nosotros, la Guardia Costera atrapa yolas que van hacia Puerto Rico
u otros lugares de Estados Unidos, la mayoría son haitianos y cubanos. Cubanos, que haitianos, parten de aquí y en menor proporción, cada vez son menos los dominicanos que van por ese método, que es un método obviamente para personas que están con un nivel de desesperación, porque las historias de lo que ocurre, de la posibilidad de naufragio, de lo frágiles que son esas embarcaciones, son espeluznantes. Así es. Y prácticamente ya los dominicanos, es un método que sigue existiendo, pero cada vez menos. Sin embargo, cada vez que se están atrapando hay más haitianos. Hay que celebrar el que los dominicanos, las dominicanas, en muy poca proporción ya acuden al método de la migración. De manera que ha habido un cambio en la República Dominicana, indudablemente, y que la población lo ha percibido, ¿no? Claro. Y bueno, la noticia es que se reanuda el diálogo en la Comisión Mixta Bilateral y que se recupera la normalidad en los consulados. La buena noticia de eso es que en la reunión que se ha propuesto para, digamos, finiquitar todo esto entre los dos países que se propone en Jimaní, estará presente la MINUSTAC, que es, digamos, el ejército que tiene la Organización de las Naciones Unidas. Que tendrá que durar un buen tiempo. Que tendrá que un buen tiempo, porque hay que anotar que Haití no tiene ejército. Claro. Y que además de eso, como decía, no tiene el control de una parte de su territorio y que tiene mayores probabilidades de garantizar efectivamente la seguridad de los consulados es la MINUSTAC, o sea, la Fuerza de las Naciones Unidas para la Pacificación de Haití. Bien, gracias Tocayo Tejada Holguín por estar aquí con nosotros en Ojalá, y bueno, gracias a ustedes por la compañía de siempre, pero quédense porque desde luego la agenda de Ojalá continúa con la cita cultural. Quédese ahí.